Bienvenidos un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, ya sabes, por la gracia de Dios. Y como buen martes queremos tener la osadía de analizar las situaciones, o algunas de las situaciones que están pasando en el mundo. Me llama especialmente la atención que han surgido en tres países casi simultáneamente. Bueno, uno ya está, otro a medias, pero simultáneamente un encendido de las calles por parte de movimientos de ultraizquierda. Y estoy hablando de Bolivia, donde llevan como 2 semanas con una situación muy grave por causa de la imputación de Evo Morales en un juicio por pederastia. Y que está siendo juzgado en rebeldía, y lo que ha hecho es mandar a sus huestes a las calles y está el país paralizado. Los hermanos allí están diciendo tenemos problemas de abastecimiento porque el país está bloqueado. En Ecuador el presidente ha sacado al ejército de la calle porque hay bandas organizadas intentando tomar las calles, y tenemos pendiente, pero incipiente o inminente, el tema en Perú con el pelotazo que han dado en el tema de las elecciones, y están hablando de cambiar la Constitución, de sacar de la cárcel a Castillo y de proclamar una revolución en Perú. Cuando estábamos pensando en que, países que va a haber una tranquilidad, que se remueve todo. Pues la izquierda comunista, socialista, siempre ha utilizado el terrorismo y la violencia cuando no consigue sus fines, ¿no? Son, en cierta manera, muy parecidos a los terroristas islámicos, es decir, que se imponen porque están tan fanatizados diabólicamente que se creen que nadie tiene más derecho que ellos para gobernar, para dirigir, y para robar, porque es que en realidad esa es realmente el leitmotiv principal, de dominar y robar, y con el mal uso de la justicia social resulta que ellos quieren vivir como los ricos, odiando a los ricos, ¿no? Y yo creo que, empezando por Bolivia, pienso que es un país que no ha reaccionado la Iglesia como debería de haber reaccionado. Porque mientras que las huestes malignas se manifiestan violentamente, los soldados de Cristo no se manifiestan pacíficamente, que es lo que correspondería. Uh-huh. Aunque violentamente delante del trono, ¿no? Es decir, en la guerra espiritual. No se manifiestan pacíficamente, aunque con la santa violencia de la ira santa de Dios, ¿no? Y de la enemistad contra la injusticia, contra el abuso, contra todo poder dictatorial. Y no se manifiestan ni siquiera en proclamas de oración y ayuno intensos. No, no tienen ese espíritu de sacrificio. ¿Por qué? Porque están acobardados, porque tienen miedo. Bueno. Yo diría que en muchos países no se manifiestan porque se han aburguesado, pero en cambio ahí, en Bolivia, es porque tienen miedo. Bueno, yo estuve, creo que fue el año 18, la última vez que estaba en La Paz, y tuvimos una reunión en nuestra iglesia, o nuestro local, y se reunieron allí muchos pastores de La Paz, y lo que yo palpé y pude ver por expresiones de algunos de los que estaban allí, es que aparte de eso, la iglesia en Bolivia tiene mucha corrupción, o tenía mucha corrupción. Dice, había pastores que estaban viviendo en concubinato, abusando de menores, es decir, cosas
¿Y cómo estáis en comunión con esta gente que actúa de esa manera? La primera forma de sanar el país es sanar la propia Iglesia. Hay un texto en la Biblia tremendo que dice que el juicio empieza por la casa de Dios, y puede verse de dos maneras: de que nosotros empecemos juzgando hacia adentro para corregir lo que está deficiente, que es lo que Pablo le manda a Timoteo, ¿no? Te envié para que corrigieras lo deficiente. Y luego, para poder tener autoridad espiritual, tenemos que tener limpieza espiritual primero, ¿no? Sí, no solamente es la corrupción de la concupiscencia, la lujuria y todo, y que eso es, vamos, ya el máximo de gravedad, pero también es la corrupción económica, porque la teología de la prosperidad que se extendió por todo Estados Unidos ha infectado el mundo entero, a multitud de iglesias en todo el mundo. Y yo lo discerní un poco cuando, en esa búsqueda tremenda de la escatología, de los 4 jinetes, el primer jinete, La apostasía. Va el jinete en un caballo blanco y todos pensaban que era el Señor, ¿no? El Señor no va en un jinete en un caballo blanco, con un arco y con flechas. No. Él va con la espada, ¿no? Va con la espada, y la espada de su boca, ¿no? Y solo por el caballo blanco, por eso, pero esa es la imitación del maligno. Y comprendí que era la apostasía que invadía todo el mundo, y eso ya se ha cumplido. Fíjate, Entonces, ayer... en las viejas levaduras, la de Balaam es la que más ha fermentado, porque el corazón del hombre pues es muy egoísta y tiene tendencia a buscar lo suyo primordialmente, y a retener y retener. Entonces, pero después hay otras levaduras terribles como es la hipocresía de predicar y vivir y tener doble vida, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en Bolivia pues hubo un movimiento de oración en los lugares altos, provocado por nuestro ministerio, curiosamente, porque yo cada vez que he ido, pues he tenido una reunión de 100 y pico pastores, sí. En desayuno de pastores en un hotel amigo, que nos cobra muy barato, lo que sea, y ha habido una respuesta de ir a los montes a orar, donde van los brujos ahora, a orar a los demonios, es decir, a hacer sacrificios. Creo que si tiene no sé cuántos montes Bolivia, en cada cima hay un altar satánico, o sea, es terrible, ¿no? Y entonces quedaron bien convencidos de que necesitaban hacer una lucha espiritual. Y se produjo un movimiento, incluido también, por supuesto, nuestro ministerio, que siguen yendo, pero que empezaron a ir a los montes. Y hubo un cambio radical en el país. Salió elegida una cristiana, católica, pero una cristiana, en acercamiento entre los católicos y los protestantes, ¿no? Lo que pasa es que la izquierda, con calumnias, con lo que sea, que no tiene escrúpulos. Los comunistas no tienen escrúpulos, diríamos, partidos de izquierda, que son varios, ¿no? Y en particular, el poderío tan grande que tiene Evo Morales con sus plantaciones de coca, con un aeropuerto privado y una calzada, una autovía, una autopista para enviar los camiones a Colombia, pues esto es alucinante, ¿no? Tiene un ejército de cocaleros que están bien engrasados y armados. La noticia que nos llega es que están armados claro. y que han, por ejemplo, han apaleado a uno de nuestros pastores allá. Sí, lo único en Cochabamba, que no le permitían que de alguna forma nos están dando a nosotros cierta, porque nos respetan por la obra social. Es curioso, que le han haciendo. apaleado sin darse cuenta de quién era. Cuando se dieron cuenta, porque son los aymaras, son los del Alto, que son los que en realidad desata Evo, ¿no? Porque forman parte de las huestes que cuando se revuelven invaden la paz y paralizan todo el país. Y los aeropuertos, el aeropuerto está allí, en el Alto, o sea que lo toman todo fácilmente. Es un ejército. Cuando se dieron cuenta
porque conocen Remar en el Alto, que está dando de comer a un montón de gente, que tiene pues escuela gratuita, que tiene centro de rehabilitación de drogadictos, vamos. Y cuando se dieron cuenta de que eran dirigentes de Remar, y dijeron, ¿dónde está Miguel Díez? Curioso que me lo han contado, porque tienen una foto en la que aparezco con el jefe de la tribu, bueno, pues... cuando se inauguró el centro. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, acabaron orando por los terroristas, nuestra gente, o sea, devolviendo bien por mal, ¿no? Claro. Pero, porque ahí está, el Señor nos prueba, el Señor nos mete en el horno, pero continuamente, pero como a los 3 amigos del profeta Daniel los libró, pues nos libra también a nosotros. Pero la situación requiere una reacción espiritual que tiene que ser provocada por el Espíritu Santo. Y podría ser como pasó en Perú hace mucho tiempo. El terrorista del ejército... Sí, el Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso, Efraín, ¿no? Me parece que se llamaba, ¿no? Efraín Guzmán, pues sí. mató cientos de pastores, porque no se sujetaban. En cambio no mató jesuitas. Esto también es un poco extraño, ¿verdad? Porque ya sabemos que los jesuitas participaron en la teología de la liberación sí. E incluso acabaron pillando las armas. Pero bueno, el asunto es que hubo toque de queda, etcétera, y hubo un desastre, pero la Iglesia reaccionó, se puso de rodillas. Y cuando mató a 2 pastores verdaderamente ejemplares, el Señor dijo basta, se acabó. Porque además es que las iglesias estaban, pues eso, sangrando por las rodillas de llorar y clamar a Dios y se cortó por completo aquello. Ahora, ¿qué pasó? Esto es como la historia de Israel, ¿no? Dios los bendice, Dios los prospera, Dios los guarda, Dios les da paz y se olvidan de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron años y ¿qué ha pasado con la Iglesia de Perú? ¿A qué te voy a contar? Pues más de lo mismo. En este caso, la Iglesia de Perú, que después de eso tuvo una respuesta de avivamiento, porque los mártires son la sangre, la sangre de los mártires, ya lo dijo un comunista chino famoso, ¿no? Riegan el crecimiento de la revolución, en cualquier caso de la revolución santa del Evangelio. Y hubo avivamiento, cierto avivamiento en Perú, y bueno, pues miles de almas en las iglesias, etcétera, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues los que estaban de rodillas antes, en escasez y en aflicción, pues se convierten en capos, porque no tienen el dominio propio, no saben estar en abundancia. Eso nadie lo sabe si no es por pura gracia y por el poder del Espíritu Santo, porque el ego se engrandece con facilidad, ¿no? Y ahí otra vez viene el desastre. Resulta que es liberado Perú de una garra satánica, a pesar de que hubo este balotaje, pues sin embargo la Iglesia no ha tomado nota, no ha recuperado el primer amor y las primeras obras para servir, bendecir y dar los recursos a los pobres en lugar de retenerlos para que sus hijos tengan BMW y vayan a las universidades europeas o norteamericanas. Sí. Y esto es lo que está pasando. Sí. ¿No? Ayer hablo con un hermano en Guatemala. Me dice, hemos estado en el presbiterio, es decir, se reúnen con un grupo de pastores y están muy, muy preocupados porque las macroiglesias de Guatemala están cayendo en una degeneración absoluta. Por lo que estás diciendo, ¿no? Es lo mismo. Se han subido al Olimpo. Eso es. Son ya semidioses, o sea, que se creen que tienen la exclusiva de la unción de Dios y del mensaje
y del poder y la autoridad. Y bueno, como ese famoso ministerio, que no quiero mencionarlo, que está en nuestra mente. Está en nuestra mente, que tiene su dirigente 2 aviones privados y que, bueno, despilfarra de una manera vergonzosa y que encima se escuda, aunque da de comer a los pobres cuando le han encargado del reparto de alimentos del Banco de Alimentos. No da de comer de su bolsillo ni del alfolí, nada, no usa lo que ha conseguido con sus relaciones políticas, ha conseguido dominar. Y bueno, y además incluso ha vetado a nuestro ministerio porque nosotros le hemos confrontado, y sobre todo yo le confronté a uno de sus pastores y más importantes en un viaje a Israel, que vinieron con nosotros 20 y tantos miembros de esa iglesia con su pastor, y bueno, y tuve con él pues una batalla espiritual grande, ¿no? Porque era nuestro viaje, pero ellos tenían que ser los amos, ¿no? Y bueno, entonces pues Guatemala es más de lo mismo. Te necesita. ¿Qué va a pasar en Guatemala? Terremoto. Sí. O si no, terremoto gordo. O si no, van a tener situaciones de... No, bueno, ya las tienen. No, si es que se están marchando, cualquier empresario se ha marchado a Miami o a Estados Unidos o a Europa. Sí, ¿no? Ahora mismo tienen o El Salvador o Costa Rica y Honduras, que están en una situación más estable que lo que es Guatemala. Claro, es que resulta que en Guatemala, tú fíjate, hubo una represalia contra los narcotraficantes que han llenado Guatemala, salieron del Salvador, por lo que ha hecho el Bukele, que los ha, tiene 40.000 o 50.000 prisioneros ha hecho, o sea, imagínate, y los que no salieron, ¿y a dónde fueron? Pues a Guatemala, que está al lado, lo más cercano, y también a Ecuador, que es por eso que Ecuador tiene esa situación. Y resulta que en una represalia por haber intervenido el ejército de Guatemala, empujado por jueces y haber encarcelado o haber, no sé si matado a algunos de los violentos narcos, el capo de toda la violencia y del narcotráfico estaba en la cárcel. Y desde la cárcel de Guatemala dirigía todos los asesinatos. Y en represalia mataron a 7 policías, sus secuaces. ¿Y qué ha hecho el presidente de Guatemala? ¿Qué le dijo? Mándamelo a mí. Y no, se lo ha mandado a México. ¿Pero cómo puede ser? A otro narcoestado. Entonces, bueno, hay que entender que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, y todos los movimientos terroristas siempre se han conectado y se han ayudado. Y sabemos que, por ejemplo, ETA pues hacía sus entrenamientos en Argelia, en Libia, Argelia, y tal, con los terroristas islámicos. O sea, sí. Entonces es que se retroalimentan, aunque tengan ideologías y planes diferentes, pero tienen las mismas serpientes. Qué curioso que ETA tenía la serpiente, ¿no? Como el emblema y el hacha. Y estuvieron en Nicaragua también en la primera época del Frente Sandinista, iban allá a pegar tiros, bueno, a hacer prácticas para matar. A prepararse, como dinamitar, como poner bombas, como a fabricar toda clase de artefactos, etcétera, y aprender a matar, ¿no? Entonces, en esa interconexión de ese laberinto. Esto es un laberinto, esto es una hidra, pero siempre ha sido así. Desde que Satanás tomó control, ha establecido su hidra de serpientes por todo el planeta, ¿no? Y pues tienen sus comunicaciones constantes y son insaciables. Sí, así que no podemos estar dormidos, sino que hay que estar siempre... Ellos son insaciables y no se cansan, porque Satanás no se cansa. Y por eso
en este fracaso electoral que están empezando a tener en América Latina, donde prácticamente la tenían totalmente dominada. Y por eso ese, ¿cómo se llama? El Grupo de Puebla, pues se le inflaba el pecho, ¿no? Dominado por Lula y bueno... Y por el anterior presidente de México eran... Sí, y quieren sacar de la cárcel al antiguo presidente, que era un hombre pegado a un sombrero, porque era todo sombrero. Sí, en Perú, el Castillo. Sí. Eso, en Perú. Por eso digo, quieren sacarlo de la cárcel para que gobierne cuando ha sido lo más nefasto. Era un maestro del ejército del Sendero Luminoso, o sea, nada menos un participante sin escrúpulos, ¿no? Pero ahí está, si la Iglesia reacciona, porque yo siempre creo que el problema más grande del mundo es la Iglesia. Sí. El responsable... Si la Iglesia autoridad, sí, sí, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella, ¿por qué no ejerce la autoridad? Porque no está limpia, porque no la tiene, porque no tiene autoridad, el que no tiene las manos limpias y es limpio de corazón. Esto es así de sencillo. Sí, sí. Y entonces, pues... ¿Quién subirá al monte del Señor, verdad? Entonces, si no hay sal, ¿qué pasa? O si la sal no tiene sabor, que esa es la insipidez de la tibieza gigantesca, pero de una forma impresionante, de millones de cristianos, pues que no vale para nada, sino para ser pisoteada por los mulos en el muladar. Y los demonios pues acampan a sus anchas, porque no hay defensas espirituales, que son las que vencen. Porque ¿qué es lo que vence al mundo? Vuestra fe. Y como no hay verdadera fe, sino rito, tradición, fe intelectual o fe sentimental, que es lo que sobreabunda en toda América Latina, una fe y sentimental de un romanticismo buenista, como si Dios fuera un Papá Noel, ¿no? Y la alabanza, y cuando los que imparten esa fe con los ministerios de alabanza y adoración les invitan a un congreso o algo y dicen sí, $40,000 por cantar, o 20,000 o lo que sea, ¿no? Pues esto es lo que hay. Entonces, si Dios no barre, si Dios no hace ese juicio por su casa, pues entonces la casa acabará completamente podrida. Sí. Pero Dios es celoso por los que tiene escogidos, por el remanente. El remanente siempre está, sí, en todos los países. Bien, cuando el Imperio Romano empieza a tomar autoridad sobre los reinos griegos, se crea un triunvirato. Eran 3 cónsules que gobernaban el país, luego eso terminó en imperio. Cuando empieza la Revolución Francesa ocurre lo mismo, se crea un triunvirato. Y termina siendo el emperador Napoleón. Y ahora, en la actualidad, hay un triunvirato que son Xi Jinping, Putin y Trumpín, es decir, Trump. Han coincidido en Pekín, no han coincidido los 3, pero fue Trump primero y luego fue Putin a Pekín, es decir, de alguna forma, cuando viene todo el conflicto, cuando entra Trump como presidente ahora en el segundo mandato, van muchos a visitarle de todo el mundo. Y ahora resulta que van a visitar, es verdad que el emperador chino, aunque no tenga ese título, pero es el emperador chino, sí. No suele viajar mucho, y donde viaja es a sitios seguros que él tiene control, ¿no? Es decir, a Estados Unidos es difícil que vaya... Va a ir septiembre, que la ha invitado Trump y ha dicho que sí, que va a ir. Bien. Bueno, vamos a ver. Pero lo que ha ocurrido es que han ido todos al trono, al trono imperial. Al trono imperial, que además ha dicho sin pie a Trump, somos el país más antiguo del mundo, 5.000 años. Y le ha enseñado pues las reliquias, ¿no? del emperador
más importante del mundo de su época, ¿no? Del Imperio Chino. Y bueno, pues efectivamente esto es muy significativo. Y qué tremendo que los tres, sin que haya publicidad, se están poniendo de acuerdo para repartirse el mundo. Porque el teléfono rojo funciona que no veas. Y ahí los tres están de acuerdo en bajarle los humos a Europa, que siendo una confederación de 27 países más los que quieren entrar y van a dejar entrar, pues ya era la mayor potencia económica del mundo, sumando sencillamente el PIB de los 27. O sea, tendría que... lo era, ya no lo es. Y en su día de los 28... están bajando los humos a Europa, que además han usado pues el nuevo orden mundial como excusa masónica, satánica, para machacar a la economía de Alemania, oye, cuidado con Alemania, siempre ese miedo a Alemania, que también tendrán que seguir teniendo precaución, porque ha proclamado que va a tener el ejército más grande de Europa, y no hay dos sin tres. Pero lo que ha sucedido es que, siendo servil al nuevo orden mundial, Europa se está suicidando lentamente. Aunque está empezando a reaccionar, porque, claro, es curioso porque se han dado cuenta, y también muchos políticos se están dando cuenta, sobre todo el movimiento patriótico que ha crecido y crecido en la Comunidad Económica Europea. Porque antiguamente la masonería tenía su núcleo en Europa. Tanto la inglesa como la francesa dominaban y desde ahí dominaban el mundo. Pero ahora se les han escapado, por lo menos Trump y Putin no son masones. Ni tampoco Xi Jinping, que ese es solo yo. Él no, Xi Jinping no dice solo China, o China first, no. L'état c'est moi. Él no lo dice, pero él utiliza la frase, el nombre imperdonable, yo soy. Que solo Dios puede decir. Y a la chita callando, ¿no? En plan oso panda. Pero Europa va a quedar, pues eso, está quedando en ridículo, inoperante, y la van a seguir sangrando. Porque todavía hay mucha sangre en Europa, ¿no? Que los vampiros tienen que chupar, ¿no? Y bueno, pues en estos acuerdos que están haciendo, pues que claro que van a conseguir que Irán doble la cabeza. Ayer, hoy, me parece, se suponía que iba Trump a hacer una masacre en Irán, y ha parado los pies. Y han parado los pies, ¿por qué? Porque se han recibido ¿qué? Seguridad. El toque de Xi Jinping, porque Trump ha visto a Xi Jinping y ha dicho, oye, interviene porque tú eres el mayor consumidor de petróleo. Y resulta que Trump ha dado una prórroga. Y ya están produciendo petróleo otra vez Irán, porque no pararon los pozos, porque eso sería su ruina total. Sí. Y entonces, pues es que, amigo mío, el petróleo es la sangre diabólica de la muerte, porque y que pues, lleva la economía de todos los satanistas masones, de todas las petroleras mundiales, y por tanto es el que dirige el petróleo. Este triunvirato va a acabar en un imperio, como han acabado los anteriores. Tiene que acabar en un dominio imperial de uno de los tres. Pero ¿sabes qué pasa? Que escatológicamente falta una cuarta bestia. Y que va a ser peor que las otras. Y eso será el resurgir de Europa. Y curiosamente el emperador... Entonces, esa es la batalla de la masonería frente a estos que se le han escapado, ¿no? Exacto, que se le han escapado. ¿Y cómo? Satanás está con Putin, está con Xi Jinping, y bueno, no tanto con Trump, porque Trump por lo menos intenta no tener nada que ver con Satanás y ser, bueno,
respetuoso con Dios en muchas maneras. Y lo está demostrando. Pero... De hecho, está habiendo vigilias en la Casa Blanca, claro, de una forma, constante, es decir, van pasando de unas a otras, pero vigilias de toda la noche orando. Sí, tiene está un ocurriendo equipo ahora mismo de intercesores y de pastores evangélicos que están, además de ministrando a Trump, ministrando a sus colaboradores, a sus ministros, etc. Entonces hay esa guerra espiritual, pero como la Iglesia pues solamente va a reaccionar una minoría, los escogidos, pues Dios va a seguir permitiendo que Satanás cumpla la escatología. Claro. Y va a gobernar, va a acabar gobernando el mundo entero, porque cuando suceda la Iglesia se ha tenido que esconder ya, porque ha perdido su propósito de evangelizar. Se celebra... Se acaba el tiempo de la gracia. Se celebra el último Yom Kippur, el Señor se levanta, cierra la puerta, ya nadie puede entrar. Ya no sirve de nada evangelizar, porque el Espíritu Santo... Sí, si no hace la obra, no hay obra. Retira. Habrá religión, la Iglesia pero... tiene que huir porque Satanás pone al anticristo en Europa. En Europa. Y bueno, por eso que lean el libro de Nimrod que Dios me ha concedido, que tiene mucha amiga. Y bueno, pues mientras tanto, pues tienen que suceder muchas cosas, porque antes de que el anticristo tome el control y que la Iglesia huya, la Iglesia tiene que cumplir su gran finalidad de un avivamiento mundial, que lo va a producir el Espíritu Santo a través de ese remanente de verdaderos valientes, apasionados, consagrados a Cristo, dedicados 100% para el Señor. Verdaderos discípulos, no creyentes, porque los demonios son creyentes y tiemblan. Y los creyentes cristianos, 1.000 millones evangélicos y 1.000 millones católicos, ¿cuántos tiemblan y viven con temor y temblor delante de Dios y están con respeto profundo obedeciendo a Dios, trabajando para el Padre? Pues muy pocos, tristemente. Y entonces, pero lo que va a suceder es que Dios va a derramar su Espíritu. ¿Y sabes a través de quién? Sobre todo los jóvenes. De los jóvenes. Porque lo estamos viendo en nuestro ministerio. Cómo los jóvenes despiertan con la unción y con el Señor les abre los ojos, ven el reino de Dios y su justicia y dicen, esto es lo que Dios quiere. Y el joven tiene poco que perder porque no tiene nada propio normalmente, ¿no? Normalmente, sí. Y tiene de sus padres o tiene de otros. Pero no es suyo. Pero no, y además el joven es intrépido. El joven es valiente para el mal y valiente para el bien. Y claro, cuando ha sido valiente para el mal, y después, como siempre digo, si yo fui un valiente del maligno, de Satanás haciendo el mal, a rabiar, como después de que Cristo me ha liberado de esa condenación, no voy a ser valiente. Sí, utilizar la potencia para el buen camino. De alguna manera, solo faltaba, ¿no? Y ese avivamiento, pues tiene que producirse como siempre, con un quebrantamiento. Solo con un quebrantamiento. La historia de Israel es igual. Después de que Dios los bendice y prosperan, se olvidan de Dios y entonces Dios desata a los verdugos, los asirios, los libaneses o los iraníes o los gazatíes, da igual, en este tiempo, para que quebrantar a Israel. Porque Dios a quien ama, castiga y disciplina, y al que tiene por hijo, de ninguna manera le deja sin disciplina, porque no puede dejar que se pierda, porque el amor es buscar el bien del amado. Y esto le pasa a la Iglesia igual. Sí. Así que
después de este quebrantamiento que está creciendo y creciendo, y claro, es lo que ven, lo están viendo en Guatemala, y ¿qué pasa? Y no despiertan, siguen ahí los cultos, siguen ahí mirando la prosperidad norteamericana, siguen ahí anestesiados con la religión, que es el opio del pueblo. Lo único que estoy de acuerdo con Marx, yo creo que es en esa frase de Marx. Y no reacciona, pero van a tener que reaccionar cuando entre la hoz y el martillo, entre el hacha, no etarra en este caso, narcotraficante, y con la serpiente, y entre a saco en las casas de los tibios, y pisotee, porque no tiene sabor la sal, pues entonces van a ponerse de rodillas, evidentemente. Y tanto en Bolivia como en Guatemala, como en Perú, donde Dios tiene mucho pueblo. Claro, como en Ecuador o como en Colombia, que es el siguiente que está en el peligro, pero bueno, eso más adelante será. Así es. ¿Y qué habremos hecho en España para merecer esto, ¿no? Hoy han saltado varias noticias de tipo judicial. Bueno, el mundo judicial es muy variopinto, ¿no? Pero tenemos un caso de alguien que era benefactor nuestro en su tiempo, que apareció muerto en un accidente, que era el dueño de Mango. Es un hombre, o era un hombre de profundas raíces judías, era judío, y también los judíos hay gente que tiene ciertas luces, ¿no? Y él apoyó mucho la obra de Remar, sobre todo fuera de España, ¿no? 30 años apoyando Remar, empezó a lo mejor con 100.000 prendas de restos, regalando a Remar. El primer año a lo mejor, no sé cuantificar, y acabó dando más de 1 millón de prendas al año. Y entonces eso ayudó a todo Remar en Centroamérica, Sudamérica, etcétera, de una manera tremenda. Y según seguía bendiciéndonos, iba subiendo y subiendo. Y llegó a ser pues un imperio. Después de Zara, pues podría ser probablemente el más conocido y el que más ha crecido. Pero por alguna razón hicieron caso a una calumnia que vino contra nosotros, nos cerró la provisión. Bueno, yo no quiero decir que sea por esa causa. No, damos gracias por lo que nos dio, porque él podía dar o no. Sabemos, pero parece ser que haciendo montañismo allí en Cataluña, donde vivía, junto a su hijo, se cayó, se despeñó. Y se mató, se despeñó. Y ahora parece que han detenido al hijo porque tienen indicios de que el hijo le empujó por no estar de acuerdo con él. Bueno, porque le había quitado de la autoridad. El hijo estuvo dirigiendo, él se hace mayor y le deja a su hijo como CEO, ¿no? de Mango, y le tuvo que quitar porque había corrupción. Claro. Eso es lo que cuentan, ¿no? Sí, porque ese hombre, el benefactor, ese hombre era una persona muy íntegra, muy reconocida, que nunca se le imputó por corrupción, ni moral, ni tampoco económica, sino que peleó, y consiguió un crecimiento impresionante. Dios le bendijo grandemente, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, pues oremos por el hijo de él, ¿no? Y por la familia y todo eso, pero hay que tener temor y temblor y ojo con Dios, porque no se descuida, ¿no? Muchos se libran de la justicia del mundo, pero no de la de Dios. Yo he comprendido que a veces la justicia de Dios viene de otra manera, ¿no? En los juzgados. Y es implacable, ahí no hay forma de apelar. No hay forma de apelar. Y eso pues está pasando ahora pues con el benefactor hipócrita del expresidente Zapatero. Sí, que ha sido el otro caso que ha saltado hoy de una forma ya tremenda, que ha revuelto todo el ambiente político en el país, que está por todas partes, está todo el mundo moviéndose, porque aunque se esperaba, es una nueva situación, porque ha sido hoy imputado, bueno, ahora se llama
Encausado. investigado. Investigado. Todavía no es encausado porque está en Pero bueno, en tiene instrucción. fecha del 2 de julio para sentarse en el banquillo a declarar. En cualquier caso, pues la vergüenza es que hasta el fin de semana, hasta el sábado, hasta el viernes estuvo en campaña. Estuvo participando en campaña evangelística. No, en campaña electoral. Perdón, campaña evangelística, Dios mío, ¿dónde tengo? Yo en mi mente ya sabes dónde está. En campaña electoral de Andalucía, y fue un error que lo pusieran, porque ya ves tú, ahora, fíjate, qué desastre, aunque la campaña electoral pues determinó el mayor fracaso del PSOE de la historia en Andalucía, ¿no? Y esto pues va a producir una hecatombe en el PSOE, porque vamos, él es el cerebro del presidente actual. Es la musa, por lo menos. Es la musa, sí, es la musa. Y bueno, vamos a ver cómo van saliendo también otras muchas corruptelas que, bueno, yo estoy orando como otros, pues que estamos orando, Señor, saca a la luz, sí, que es lo que está oculto, conforme a lo que tú dices en tu palabra. Nada puede permanecer oculto, todo sale a la luz. Y entonces, si no sale a la luz aquí, saldrá a la luz de Cristo, que lo ve todo, y que de una forma o de otra nadie se quedará. O son los dos juicios, el humano y el divino. O a lo mejor son los dos juicios, el divino, de otra manera, que no será cárcel y el juzgado, y que puede ser incluso mucho peor, porque podemos mencionar cantidad de casos de enfermedad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Horrenda cosa es, sí. Y a mí me preocupa mucho, y no me asombra, pero me preocupa, que la Iglesia no está preparada para lo que está organizando ese nuevo orden mundial, dirigido por los masones que utilizan la izquierda rabiosa, y siempre lo han utilizado para poder. La Revolución Francesa la armaron, y guerras las arman los masones, ¿no? Con la visita del director general de la Organización Mundial de la Salud a España, y ahora la visita del presidente a la Organización Mundial de la Salud, en Suiza. Y ahí una reunión y una declaración que se prepara el mundo, que viene una pandemia mucho peor. ¿Qué declaración es esa? Sí, que estamos preparando una movida y os vais a enterar. Os vais a enterar de la que estamos preparando para mandaros una hecatombe. No hay otra lectura, es decir, se está preparando, ustedes están preparando una pandemia. ¿Por qué? Es a través del temor, del miedo, del pánico, claro, cómo se sujeta a la gente. Domina la primera, esta pandemia del COVID. Todo mentira. Bueno, antes fue el ébola, luego fue el COVID. No fue un vampiro ni nada, eso era un virus fabricado en un laboratorio de armas biológicas, armas de guerra biológicas, que existen desde hace mucho tiempo, o sea, que no es nuevo. Y que se le escapó del laboratorio, por empezar, porque se contagió el mismo científico y alguno más, y se le escaparon o lo soltaron. Eso, bueno, conociendo a Satanás, pues yo, en mi opinión, soy más dado a pensar, no a juzgar, que lo soltaron. ¿Por qué? Porque el plan de la eugenesis y de la eliminación de la mayor parte de las manadas humanas, que son estorbos, y que así pueden, con una minoría aterrorizada, es fácilmente de que el gran hermano, el dictador mundial, que está ya, su cuna ya está preparada, pues domine a la humanidad, ¿no? Pero en cualquier caso, que tengan la desfachatez de decir eso, como tuvo también una ministra de este gobierno, decir que habían hecho un ensayo de urgencia con un barco en contaminación, y luego resulta que viene un barco turístico y con... Tienen una unción profética, tienen una unción profética. ¿Saben? Tienen profecía esta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto forma parte del azote, de los azotes de la vara de Dios que permite, y que, por supuesto,
va a producir una vez más que los cobardes, incluso creyentes cobardes, cierren sus puertas y impidan, como han hecho con el COVID, solamente que mucho peor, impidan que los abuelos vean a los nietos a los abuelos, y los hijos a los padres, impidan que nadie haga de socorro a nadie. ¿Por qué? Porque el pánico del Dios Pan se desata a través, pues, de los satanistas, masones, que dirigen el mundo y que han llegado al escalón 33, donde han adorado al macho cabrío, que es Satanás en persona con forma de macho cabrío. Y bueno, pues esto es lo que viene. Y la Iglesia va a dormir, a disfrutar. A gozarse. A gozarse. A gozarse carnalmente, a acumular, a retener. Muchos van a decir, a retener, llenar los almacenes y esto para que no nos falte, ¿no? Lo de siempre. Pero otros, por la misericordia de Dios y la valentía imparable de la fe y del amor, del fuego santo del amor, pues vamos a seguir siendo buenos samaritanos. Van a seguir siendo como nosotros, buenos samaritanos, no solo nosotros, por todo el mundo, para socorrer a los desvalidos, que se queden varados y que se queden, pues, a los enfermos y a los que no tengan el sustento, el socorro necesario. Antes hablabas del primer jinete del Apocalipsis. Sois apocalípticos. Bueno, hay ensayos y luego estará el tema ya definitivo, ¿no? Pero era apostasía, guerra, enfermedad y hambre, ¿no? Hambre, enfermedad y muerte. Eso es. Me parece que es. Entonces, primero es esa apostasía o guerra y enfermedad, ¿no? Después de la guerra el hambre, viene el hambre. Y luego la enfermedad. El hambre ya rompe con con las defensas se físicas. Las defensas y ya pues las pestes que vienen con el hambre, ¿no? Entonces y todo esto son ensayos de lo que viene. La muerte, es decir, el caballo amarillo, ¿no? Y bueno, pues los 4 jinetes ya están empezando a prepararse para cabalgar, ¿no? Es curioso que el orden es primero uno, luego el otro, ¿no? Pero como ya el primero ya cabalgó, el segundo, bueno, lleva tiempo cabalgando. Vamos a ver, en la guerra es que... y Jesús en su Apocalipsis de Mateo 24, reducido, oiréis rumores de guerras y guerras, etcétera, pero todavía no es el fin. Porque la guerra final será... Todo esto son ensayos, pero la guerra final será nación contra nación, reino contra reino. Todos contra todos. Porque eso es lo que consigue Satanás, y disfruta con ello, de que se maten unos a otros, se devoren y bueno, entonces en esa guerra multinacional, pues ya tenemos clara visión de que reino contra reino, pues el reino de España contra el reino de Marruecos, eso es inevitable, tarde o temprano. Y probablemente contra el reino de Inglaterra, o sea, de paso, y Argentina por las Malvinas, y todos tienen demonios viejos, asuntos pendientes, de odio, de revancha, que quieren, que surgirán y que impulsarán a los dirigentes de esa forma irracional a declarar la guerra y a matar. Tú fíjate, estuve leyendo un libro de un expolítico famoso, ¿no? Que él hablaba que, digo porque nosotros tenemos frontera con Francia, pero que Francia ha estado desde los tiempos por lo menos de la Revolución, trayendo maldición hacia España. Las guerras napoleónicas, tal, no sé qué, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, e incluso se habla de que el atentado contra Carrero Blanco estuvo involucrado el Estado francés, e incluso hablan, no tengo yo elementos de juicio, pero que el 11M también
intervino de alguna forma los servicios secretos franceses, porque siempre han querido hacer daño a España. Porque España es un peligro para Francia, era un peligro para Inglaterra, por eso tenemos tantos conflictos. Bueno, y sobre todo por el tema económico. Sí. Porque Francia pues, tuvo un crecimiento gigantesco por el plan Marshall, del cual fue excluido España, etcétera, y entonces acaparó el mercado mundial del vino, el mercado mundial del aceite. Del aceite, del champán y de tantas y tantas cosas, del queso, y España se quedó atrás, ¿no? Y resulta que desde hace unos cuantos años pues España ha tenido un crecimiento en cantidad, pero sobre todo en calidad. Y Marruecos es francés. ¿No? Y Marruecos sí es francés. Sí, hay una alianza muy grande, pero claro, la ha desplazado, España ha desplazado esa alianza por extraños compromisos que no se han sacado a la luz y que saldrán a la luz, ¿no? Pero cuando un presidente, el que hay, que está en sus últimas bocanadas, porque ya se acabó, van a ir caducando estos mensajeros del mal, pues intentó que el aborto se convirtiera en un derecho en Europa y fracasó, aunque lo ha conseguido en Francia. Un derecho. Tú fíjate, es anticonstitucional. Sí, puede ser revocado, pero de momento está ahí. El asunto es que eso demuestra este extraño Macron, que no tiene hijos, este extraño hombre, pues demuestra el talante que tiene, ¿no? El corazón que tiene, ¿no? Que Dios tenga misericordia de él, pero es ahora mismo, gracias a de alguna manera la chita callando, dejar que se debiliten otros países de Europa, pues ha sustituido al poder del eje alemán en Europa. Y ahora ya no es alemán-francés, sino franco-alemán. O sea, cuidado, tiene más peso Macron en Europa. Sí, que el presidente. El pobre desvalido del presidente, del primer ministro de Alemania, ¿no? Que está teniendo pues unas manifestaciones tremendas y unas luchas porque, claro, han arruinado a Alemania. Ahora mismo nuestro pastor de allá pues nos dice cómo está en caída libre Alemania. Y bueno, pues eso pues va a provocar pues primero una reacción violenta en Europa de los patrios y también una reacción violenta bélica, de prepararse para la guerra, porque encima ya Trump ha retirado fuerzas, soldados, que él tenía en Alemania, en Alemania y en otro país, no sé si es en Polonia o en dónde, y va a seguir retirando fuerzas y de alguna manera yo creo que se va a cargar a la OTAN, porque la OTAN, tristemente, cayó en manos de Europa y no... La OTAN, el que más financia la OTAN es Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, ¿pero de qué vais? O sea, que yo pongo el dinero y vosotros manejáis esto. Claro, yo invito y tú pagas. Y entonces, bueno, pues ahí está. Y claro, con la mentira de que Putin va a invadir Europa, que es una mentira. Él no tiene ese plan. Lo que pasa es que escatológicamente acabará comiéndose 3 costillas de Europa. Porque serán las vecinas que siempre tuvieron conflicto con Rusia y que van a reventar de la pus que han acumulado y que es mayor esa pus que todo el beneficio económico que han conseguido gracias al gas y petróleo barato de Rusia, que está al lado. Ya se han potenciado todas sus empresas gigantescas en Escandinavia. Y claro, le van a provocar al oso y el oso se va a poner, dice que aparece bíblicamente. Enjuto, en pie, comiendo 3 costillas. Y hay 3 países que son su figura
geográfica parecen costillas, ¿no? No van a parar de provocarle, porque es que quieren guerra los masones. Quieren guerra. Y, es el diablo que solo quiere matar, robar y destruir, ¿no? Y bueno, pues... Volvemos a España, que es otro masón. Es ahora mismo la masonería española está en manos del PSOE y o al por revés. lo tanto el dirigente de la masonería española ahora es el presidente de España. Y están él y recordemos que Zapatero siempre hacía el signo al dar la mano del 33, ¿no? No sé si lo es o no lo es, pero él por lo menos pronunciaba que estaba en ese... Y está ahí. Y ahora mismo su despacho estaba siendo allanado esta mañana por la UCO y las empresas de sus hijas. 3 empresas que tiene, sí. Tiene sedes aquí en Madrid. Sí. Entonces, Abascal le está pidiendo a Feijóo que a ver cuánto va a tardar en presentar una moción de censura, porque esto clama al cielo ya, ¿no? Es la expresión más común. Es una situación ya insostenible y un año más de gobierno socialista es un año más de debacle en este país, ¿no? No, la ruina total y la destrucción del socialismo. El tema es cómo no reacciona Paje, que claro, que él critica y porque ve el gran peligro, ¿no? Porque está a punto de perder. Él no va a sacar ya la mayoría absoluta después del descrédito tan brutal que ha organizado su partido. Pero cómo no aprovechan para decirle, os apoyamos a una moción de censura con la condición de que nada más derrocar. Sí, hay elecciones, ¿no? Que inmediatamente se convoquen elecciones, para que después pueda haber libertad de que el pueblo... entonces deberían de hacerlo, porque fíjate que no sé en qué mes del año que viene son las municipales. Es en mayo, siempre. No, yo no, ya sabes que me va un poco la cabeza, porque es en mayo, miles de alcaldes y de concejales socialistas se van a ir a la calle. Si esto no cambia, si no hay una involución, si no quitan al origen del cáncer metastásico maligno que tiene el PSOE, que sabemos que no son otros, sino el sanchismo, Sánchez y su cuadrilla, ¿no? Y si no lo ven, pues apaga y vámonos. Entonces, pero sí que sería oportuno al menos retratar, porque ahí sí que no hay tiempo, porque no les dejan hablar. Y en ese caso, una moción de censura, pues se puede hablar bien claramente, y sobre todo con las revelaciones constantes periodísticas y judiciales que se siguen aumentando, pues una moción de censura sería la gran oportunidad para que todo España y el mundo vea a qué nivel metastásico maligno ha llegado el cáncer político en este país. Así que hay esperanza para España, porque estamos a punto de llegar al quebrantamiento absoluto. Claro. Es decir, quiero decir que estamos orando por un avivamiento en el país y estamos en una situación, no sé si límite, pero cercana al límite de un quebranto absoluto que va a hacer posible que haya muchas rodillas que vayan al suelo, ¿no? Sigamos doblando rodillas, porque es lo más importante que podemos hacer. Y ahora es preocupante. Yo doy gracias a Dios por los resultados de las elecciones en Andalucía. Porque yo oré insistiendo: Señor, no permitas que el PP tenga mayoría absoluta, porque que necesite el aguijón de Vox para que haya un cambio, porque si no va a continuar, porque ha gobernado 4 años el PP, no, 8. Y resulta que dicen que hay más de 1 millón de subvenciones extrañas, muchas de ellas a chiringuitos,
antiguos del PSOE y de los progres y del GTBI. Claro, para que no encienden las calles. Para que no encienden las calles, pero claro, eso no es de recibo, ¿no? Y no se puede, y no puede. Si este gobernante de Andalucía continúa con la perversión, consintiendo, pues entonces ¿qué es lo que cambia aquí, ¿no? La memoria histórica no puede ser, es una vergüenza terrorífica. Están diciendo lo contrario de lo que ha sido real en la historia, y así sucesivamente, un montón de cambios necesarios que vos tendrá que imponer, no ya pedir. Ha salido, me parece, Buscavet, ¿no? De Cataluña, ¿cómo se llama? Sí, Jorge, ¿no? Busadet. Ha salido diciendo que con prudencia y con humildad van a tal, porque claro, reconocen la diferencia. Evidentemente. De los resultados, evidentemente, pero como desperdicien esta oportunidad. Pero con firmeza, ¿no? Con humildad, pero con firmeza. Ahora, hay algunas rayas rojas que no pueden continuar, porque además pues hay todavía mucha pobreza en Andalucía. Sí. Es tremendo porque dicen, es la región de la OCDE que ha crecido más en estos últimos 8 años, pero todavía la renta per cápita en Andalucía está por debajo, bueno, creo que es de las regiones más bajas de Europa, de la OCDE, sigue siendo, claro, por debajo de Cataluña y sobre todo evidentemente, de Madrid. El PIB está tercero. El País Vasco, incluso por persona, me parece, ¿no? Pero claro, tiene mucha población, además. Claro. Pero lo que es la renta per cápita está en lo más bajo de toda Europa todavía. Claro, ha crecido mucho porque estaba muy abajo. Es que era una ruina total. Arruinaron. Hombre, yo lo que no acabo de entender es cómo no sale todo a la luz lo de los seres y cómo lo van a dejar pedillos a la mar, porque encima pues ha habido un indulto de los delincuentes políticos, gobernantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? Y bueno, yo creo que están otra vez reiniciando, ¿no? el proceso. El proceso. Pero sí, bueno. Porque el Constitucional lo que dijo es que había un problema de forma, que es lo que había atentado contra derechos fundamentales de los encausados. Bien, entonces, bueno, pues corregimos eso y volvemos a juzgarles. Es decir, la amenaza está ahí, pero juegan con los límites de los plazos para que queden ya, que no puedan ser juzgados, primeramente por la edad y luego porque hayan prescrito los delitos. Es como el caso Pujol. El hombre más corrupto de España en los últimos 100 años, padre de una red criminal, abusadora del 3%, el 5% y no se sabe cuánto, y se quede ahí impune porque la edad, porque es que podría haber sido declarado culpable y obligado a que devuelva el dinero que ha robado, que es lo que no ha hecho. Claro que no se van a escapar sus hijos, ¿no? Yeah. Y entonces, pero él sí. Y luego la Madre Superiora. Bueno, que ella falleció también. Que ya falleció, la Madre Superiora falleció. Mira, no lo sabía, bueno, que Dios haya tenido misericordia de ella, pero la Madre Superiora, que parece ser la jefa del clan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay justicia, claro que hay justicia, pero en algunos casos hay quienes se libran aquí, pero no se van a librar allá. No. Tenemos tantos temas por los cuales orar, tremendo. Salimos con los pelos de punta cuando analizas y dices, Señor, por eso. Es impresionante lo que nos está tocando vivir, pero cuando tienes un poco de luz, dices, y hay que seguir orando, perdóname que te interrumpa por Israel, porque pues acaban de hacer
otro impacto bélico en Palestina contra Hamas, y parece que han logrado ejecutar al segundo de Hamas actual. Y claro, ya sabes, todo eso aumenta el brote antisemita de todo el mundo, y aunque nosotros no vamos a aplaudir nunca las acciones bélicas que matan, pero tenemos que entender lo que es el equilibrio político que supone defenderse y no permitir que eliminen tu familia o un país, aunque nosotros creemos en las armas espirituales y sabemos que son más poderosas que las armas de guerra, pero oremos por Israel, porque la cosa otra vez vuelve a recrudecerse. Y bueno, hay un pacto con Líbano, lo cual lleva a que los terroristas no lo respeten, porque no van a entregar las armas como están pidiendo los libaneses, el gobierno libanés y el ejército libanés, que ha estado sojuzgado a Hezbollah. Aterrorizado por Hezbollah. Oremos también por Líbano, porque estamos esperando la posibilidad pronto de ir al Líbano con Remar Sos y a llevar de nuevo el Evangelio a ese país que fue eminentemente cristiano. Vamos a orar, por favor. Hay tanto por lo cual orar, Señor bendito. Como dice algún político, Santo, solo nos quedas tú, Señor. Realmente solo quedas tú siempre, solo tú eres la fuente de vida y el camino y la verdad. Oh, Jesucristo, Dios. Señor, y queremos proclamar tu señorío y tu grandeza. Señor, tú al irte de este mundo dijiste que toda potestad te había sido dada y que por eso enviabas a tu iglesia. Sí, Jesús. Queremos ser responsables, Señor, y propicios para cumplir con tus propósitos en este tiempo. Por eso despierta a tu pueblo para que podamos ser luz, sal y solución oportuna para todos aquellos que están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Vivifica, fortalece, renueva a tu iglesia para que podamos ser el testimonio que el mundo necesita. Gracias, Padre. Señor, ponemos estos países de los que hemos hablado, Bolivia, Ecuador, Señor, Perú, también Guatemala, Señor. Sí. Señor, y te pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada sobre ellos, Señor. Rompe con estos planes de violencia desatados, Señor. También quizá Colombia dentro de poco. Señor, te pedimos, Señor, tu paz como príncipe de paz. También ponemos en tus manos, Señor, a Israel, Señor, y esas situaciones que vive diariamente esa población, Señor. Sí, Padre. Señor, frente a las tensiones políticas que hay dentro del país y todavía las amenazas y mucha gente Padre. está dedicada a otras cosas. Señor, yo te pido que guardes y proclamamos, pedimos, Señor, por la paz en Jerusalén. Curiosamente, la ciudad de la paz, que es su nombre, que se ha manifestado de una manera cierta en ese lugar. Señor, y especialmente ponemos en tus manos este país de España. Damos gracias, Señor, por las efemérides que se van cumpliendo, que nos hacen ver el final del camino, del túnel. Señor, y te pedimos, Señor, que tú traigas cada vez un testimonio mayor, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, de tu perdón y de la vida, Señor, para que muchas personas que viven tensionadas por las situaciones que estamos viviendo puedan alcanzar la solución en ti. Señor, glorifícate y manifiesta tu bondad, tu misericordia y tu amor hacia nuestro país también, Señor. Señor, toma control de todos los poderes políticos, Señor, y todos los entramados que hay en este país, Señor, y ayúdanos a levantarnos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y, Amén. Bueno, gracias, Miguel, por este tiempo. A Cristo, a ti y a los hermanos que trabajan. Sí, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.